Estamos en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y tenemos la oportunidad de hablar con Guillermo Holm, él es jefe de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Es nuestra tarea siempre. Siempre con mucha actividad, ¿no? Y supongo que también de unos años ahora, mucha más, ¿no? Porque parece como que nos hemos preocupado por fin, ¿no? Y ocupado considerablemente en cuidar más nuestro medio ambiente, ¿no? Y entiendo que en un puerto como el de Las Palmas, pues es una tarea ardua. Sí, aquí lo primero que hay que saber es que la autoridad portuaria, el tema del medio ambiente es un asunto que va a transversal a todos los departamentos. Así, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuevos proyectos de innovación van a un departamento de innovación y desarrollo. Los que tienen que ver con las obras, lo que sea la evaluación de impactos ambientales, lo llevan ellos directamente. Los planes especiales, el planeamiento, hay un departamento que lo lleva también, y todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, el planeamiento, el tratamiento ambiental, de eso lo llevan ellos, y nosotros nos dedicamos a la parte más operacional, al día a día. Por eso, lo que dice la pregunta, pues claro, cada día es afortunadamente no tenemos mucho suceso, pero sí que estamos cada día aprendiendo algo, implantando algo nuevo, solucionando algún problema de algún barco, algún usuario, y es un trabajo entretenido porque siempre estás haciendo cosas, ¿no? Y bueno, pues también y en ese sentido sí es verdad que además en los últimos años pues cada vez más aparecen nuevas normas, nuevas directrices, nuevas obligaciones, y el tema este de ecología o de medio ambiente se ha ido abandonando por uno que lo sustituye, que es sostenibilidad, que viene a ser que yo creo que tiene más sentido, ¿no? Que es que podamos desarrollarnos, seguir desarrollándonos, teniendo en cuenta que tenemos que dejarle a los que vienen detrás un ambiente bueno y que ellos puedan desarrollarse también. No podemos comer nosotros todo el pastel y al que venga detrás no hacer nada, ¿no? Entonces, por eso el desarrollo sostenible es lo que viene a sustituir el cuidado del medio ambiente y demás, porque es una cosa muy más global y más lógica, ¿no? No es volver a las cavernas, sino desarrollarnos con cabeza, ¿no? ¿Cuáles son las tareas principales de Guillermo Holm en el área que lidera? Vamos a ver, nosotros, como te decía, no digamos la parte más operativa, ¿vale? En cuestión de, nos preocupamos, la autoridad portuaria tiene la obligación y la competencia para controlar la calidad de las aguas, pues controlamos que estén dentro de los parámetros que tienen que estar de acuerdo con cada zona. Hay unas normas ROM que son las que definen cómo tenemos que tener las aguas y siempre estamos dentro de esos parámetros. Atendemos los vertidos los vertidos también que se puedan producir en algún momento, los residuos que los buques llegan y tienen que dejar en algún sitio, los dejan aquí, nosotros controlamos que estén gestionados correctamente, y después, aparte de eso, pues organizamos simulacros, como el que se organizó en verano, no sé, atendemos que hay unas bonificaciones a las empresas y a los barcos por buenas prácticas ambientales, nosotros comprobamos que se están cumpliendo para darle esa bonificación. Vamos, son un amplio abanico que sobre todo tiene que ver con el día a día. Comprobamos que las operativas portuarias se están realizando dentro de las ordenanzas en cuanto a medio ambiente. Es un poco intentar que lo que es el puerto, que es una gran infraestructura, que nadie lo niega, y desde la ciudad puede verse como un gran mecano donde se mueven contenedores y barcos y hay grúas gigantescas, pues estemos haciendo las cosas de una manera correcta y que no molestemos lo menos posible, porque todo molesta, ¿eh? Tú tiras una piedra al agua y estás cambiando el medio ambiente, pero hay que tirar la piedra con sentido y si no hay otro remedio, pues buscarle alguna alternativa que mejore otra cosa, ¿no? Que son las compensatorias, las medidas compensatorias. Bueno, a tenor de ese simulacro de anticontaminación el pasado verano, ¿cuál fue el resultado? Porque vimos que fue un simulacro bastante importante, ¿no? El desarrollo. Sí, fue un reto porque justo para realizar ese día el simulacro tuvimos 6 reuniones previas, 6 mesas de simulacro que se llaman previas, y además era la primera vez que primero no se hacía en un muelle, sino se hacía en fondeo. Era la primera vez que participaban conjuntamente el Sistema Nacional de Respuesta ante Contaminación tiene dos partes, el terrestre y el marítimo. El marítimo somos las terminales, la autoridad portuaria y capitanía, que solemos ser los que siempre participamos, y después en el terrestre está el gobierno de Canarias, los ayuntamientos y demás, a través del SECOE, Protección Civil y demás. Y en esta vez quisimos ponernos todos de acuerdo para participar todos. Entonces se creó un escenario también distinto que permitía que todos actuáramos, y después, pues después de todo ese trabajo, porque tengo que reconocer que de la primera reunión estábamos un poco
despistados, pero después de este trabajo, para mí lo más importante del resultado del simulacro es que nos pusimos en contacto todas las administraciones que tenemos que ver, nos conocemos, nos vimos las caras, conocemos cuáles son sus planes, cuáles son sus medios, ellos conocen los nuestros. Y en definitiva, después de saber que los simulacros tienen varias fases, la última fase es una fase de análisis, que para mí es la más importante porque es la que permite mejorar. Y en este caso tuvimos muy buenos feedback de todo el mundo. Teníamos una empresa que se llama Oil Speed Response, que es una de las principales en el mundo. Nos dieron un sobresaliente y lo que sí es verdad es que aprendimos que hay muchas cosas que podemos implantar, que ese día se implantaron, aunque realmente no se pueden poner en marcha hoy porque no tenemos las conexiones o lo que sea. Pero estamos trabajando para que lo que se hizo ese día se pueda hacer siempre. Y entonces, en ese sentido, fue un avance importante. Cosas como que el SECOE, desde que nosotros tenemos un incidente, ellos abren en su sistema de mando y control que tienen, lo abren y nos permiten acceder, y entonces ahí se va quedando todo. Y aunque ellos no lleguen a participar, porque no llega a tierra, se queda ya en un programa y ellos están informados todo el momento. Que nuestras cámaras, que son unas cámaras de última generación con una sensibilidad tremenda, pues puedan ellos verla directamente, y no es lo mismo que tú le estés contando a que ellos directamente estén viendo lo que está pasando. Son cosas que tenemos nosotros y tenían ellos, no las hemos linkado, no las hemos unido, y en ese trabajo estamos haciendo ahora. ¿Por qué son tan importantes este tipo de simulacros? Porque por lo general casi siempre, ¿no?, observamos que cuando hay relajación, ¿no?, cuando se trata de aquellos que tienen que cuidar o preservar, ¿no?, a lo mejor pues que todo esté en orden, esa relajación puede hacer que se olviden de algunos parámetros, ¿no? Entiendo que refrescar toda esa información es fundamental con simulacros como este, donde vuelves a activarte y donde ya tienes en mente qué hacer en un momento determinado, aunque lo sepas. Más allá de que son obligatorios, esa es la primera razón por la que se hacen. Lo que tú dices tienes todas las razones. Por mucho que tú te sepas, por mucho que tengas un documento que te lo explique y demás, si no lo practicas, llega el momento que cuando estás en el campo de fútbol, pues no sabes a quién pasar la pelota, por ejemplo. Entonces, estos simulacros primero sirven para entrenarnos y estar preparados en cada momento. Que yo, sinceramente, estando donde estoy, que tengo que ver yo me voy a mi casa muy tranquilo todos los días, porque tenemos un sistema de lucha contra la contaminación que fue muy bien, ¿cómo decirte? Muy bien valorado por esa gente de Oil Speed Response, que son los primeros, los punteros, y nos dijeron que teníamos un equipazo, por decirlo de alguna manera, que se entienda más fácil, y después estamos bien engranados. Estos simulacros hay que hacerlos a menudo porque tenemos que seguir estando en forma, y además que cada día vamos implantando cosas nuevas, tenemos que probarlas. Hay gente que cambia de puesto, son nuevos. Ahora hemos cambiado de capitán marítimo, pero también cambia el presidente de la autoridad portuaria, cambia cada 4 años normalmente, a veces cada más. Nosotros cambiamos de puesto, y entonces en las empresas vienen nuevos jefes de operaciones. Tenemos que ir conociéndolos, y ese estar al día es importantísimo, ¿no? Y después los simulacros, lo más importante que tiene, como te dije, es el análisis posterior, ver los fallos. Un simulacro, si sale perfecto, seguramente es que es una obra de teatro. Eso no debe ser así. Siempre debería fallar algo, porque si no, pues estaríamos en un mundo perfecto, ¿no? Y no es así. Entonces, cuando algo falla, no se toma como algo negativo, sino como algo positivo, algo que solucionar. Si no me equivoco, también pioneros, ¿no?, en las barreras anticontaminación en su momento, y aparte de un elemento importante, cómo funciona, porque siempre la vemos o sabemos que se colocan barreras anticontaminación, pero ¿cuál es su cometido? Vale, sí, en ese sentido hay distintos tipos de barreras, no sé si entrar en nombrarlas a todas, porque no sé si es tan interesante, pero sí es interesante saber que el puerto de Las Palmas, en un momento dado, yo no estaba todavía en medio ambiente, hizo un estudio y preparó un proyecto de cómo había que colocar barreras. Entonces, el puerto de Las Palmas ahora mismo estamos a la espera de que nos llegue en breve la última barrera que hemos comprado, y sería capaz de cerrar el puerto entero. Si hubiese invertido, podríamos cerrar el puerto entero con barreras oceánicas, que son unas barreras grandes, son difíciles de tirar, no se sacan siempre, sino cuando hay una emergencia muy grande, y entonces esas barreras pueden cerrar todas las dársenas. No se trata de eso, no se trata de cerrarlas nunca, sino, por decirlo de alguna manera, si tenemos un vertido de un barco que está atracado,
esa barrera saldría y se colocaría en oblicuo, de manera que frena el vertido y hace que todo el vertido salga por un mismo sitio. Se va a escapar por un lado, pero ahí lo estaríamos esperando. Es una forma de... Y la dársena, en principio, podría seguir trabajando sin problema, con ciertas precauciones para que no dispersen toda la mancha y demás. Pero vamos, que tenemos sistemas para cerrar todo el puerto. Pero eso solamente se saca en los simulacros y si hubiese una desgracia muy grande, que espero que no la saque nunca, nunca en la vida, ¿no? Y después tenemos las barreras que utilizan los servicios nuestros de lucha contra la contaminación. Nosotros tenemos contratado a una empresa que ellos tienen sus medios propios, otros medios que son nuestros, que se los cedemos durante la duración del contrato, que ellos los mantienen y los utilizan, y cada vez vamos comprando nuevos elementos, ¿no? Ahora mismo estamos en la compra porque en el puerto, mientras el vertido sea dentro de las dársenas, no tenemos problema. Primero que decir que los planes, cuando se activan, no se desactivan hasta que todo está limpio. Si un día llega un poquito a la playa o mucho a la playa, que nadie se preocupe, que los planes van a seguir activos hasta que se quede totalmente limpio, ¿vale? Los planes se activan, van a emergencia, o sea, alerta, emergencia, niveles 1, 2, los que sean, y después se van desactivando de la misma manera. Y no se desactiva hasta que todo está limpio. Eso se mantiene ahí hasta que las empresas que están trabajando en la limpieza nos dicen que está todo como estaba antes, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahora mismo, lo que te decía, dentro de las dársenas no vamos a tener mayores problemas. Cuando se sale de las dársenas es cuando empieza, ya se descontrola y es mucho más difícil, el mar abierto. Pues estamos en el estudio de unas compras de unas barreras que son específicas para el fondeo. Una de ellas, por ejemplo, lo que tiene es que va metida dentro de una balsa. La balsa puede ir a la velocidad que va la embarcación. Sin embargo, si la barrera la vas arrastrando, crea un rastro que hace que la embarcación no pueda ir a toda velocidad. Sin embargo, está así porque va flotando. Y cuando llega al sitio, mediante una apertura remota, abre y va tumbando o sea, va soltando la barrera en el sitio que te interesa. Y después la otra es una que tiene una forma de... Pensemos en los tirachinas, ¿no? Un tirachina, sí. Y entonces lo que hace es que la embarcación va bordeando la mancha, ese tirachina va cogiendo el hidrocarburo y al final tiene una especie de lo que le llamamos nosotros un skimmer, ¿no? Que es un separador que separa el hidrocarburo del agua, con lo cual, y lleva una bolsa, esa bolsa es la que se retira. Y entonces eso, por ejemplo, para el último vertido que tuvimos hubiese sido muy interesante tenerlo. Son inversiones importantes, esta que estoy hablando, la última son 200.000 euros. Cada barrera oceánica pues viene en torno a eso, la barrera más pequeña, la primera que te dije, 30 y pico mil euros. En ese sentido, tengo que agradecer que la autoridad portuaria no pone nunca ningún problema cuando se trata de medios o de algún proyecto que significa una mejora ambiental. Ahí tengo, bueno, no es suerte, es que es responsabilidad, la responsabilidad de los que dirigen en cosas que son importantes, ¿no? Entonces podemos decir que la autoridad portuaria de Las Palmas está a la vanguardia en medidas de protección ante un vertido, con todas estas barreras de las que hemos hablado. Sí, yo diría que sí, no creo yo que haya otro puerto que tenga cosas que nosotros, o sea, lo tendrá un equipo más grande, lo que sea, pero no tendrá nada mejor que lo que tenemos nosotros. De hecho, el equipo nuestro de lucha contra la contaminación acaba de incorporar un barco que mejora las prestaciones que tenía el anterior, pero las mejoras no las duplica, en el sentido de velocidad, de potencia, para arrastre de barreras y también salvamento marítimo. Tengamos en cuenta que tenemos aquí el remolcador más moderno de toda España. Posiblemente también, imagino, que la cuestión de los inmigrantes lamentablemente haya tenido que ver, pero es un barco que es el más moderno que hay, el más grande, y vamos, que tiene unas prestaciones que no tiene ningún otro en España, y está aquí, y también sirve para la lucha contra la contaminación. O sea que en ese sentido, por eso te decía que, hombre, pasarán cosas, habrá días que habrá que levantarse de madrugada para dar el callo, pero yo estoy convencido de que estamos preparados, ¿vale? Que eso es importante. Sí, sin duda. ¿Cómo detectan, por ejemplo, que alguien ha vertido pues algún producto? ¿Saben quién lo hace? Siempre se habla, a lo mejor, cuando se detecta, ha habido un centinazo, ¿no? Y de repente nos encontramos una mancha y nadie sabe quién fue. Eso de los centinazos es lo más desagradable, porque es verdad que son cosas hechas con mala intención y es difícil detectarlo. Normalmente cuando es un vertido normal, durante una operativa de carga o de avituallamiento de combustible, la gabarra o la empresa que está suministrando el combustible, pues es el primero que avisa, ¿no? Hay que decir que las empresas de bunkering del Puerto de Las Palmas
también fueron muy bien valoradas por esta gente de Oil Spill Response porque, por su capacidad y por los medios que tenían. Casi siempre los vertidos se producen por una causa a bordo del buque. Son gente que está trabajando en 20.000 cosas y se puede despistar en algo. No debería pasar porque siempre hay acciones previas que deberían haber tenido para que no se caiga al mar. Pero bueno, sabemos que si hay un vertido es porque algo salió mal y si no, no debería haberlo ido. Si eso pasa, los primeros que llaman y los primeros que actúan son los que están allí, la terminal o la cabarra. Y ya nos avisan a nosotros, nos ponemos en alerta. Si ellos no pueden, nosotros. Si nosotros no podemos, Capitanía o SACEMAN en este caso. O sea que hay una cadena que vamos metiendo cada vez más medios, ¿no? En el caso de los centinazos es más complicado, pero ya te digo, nosotros el contrato nuestro de servicio de lucha contra la contaminación incluye una limpieza diaria. Todos los días sale una embarcación, sábados y domingos, sale una embarcación 4 horas a recorrer el puerto y si encuentra alguna mancha, la recoge. Igualmente pasa con los sólidos, que eso lo lleva, en Las Palmas lo lleva otro departamento, pero en la Salud de Fuerteventura sí lo llevamos nosotros. Entonces, esos centinazos que aparecen, intentamos saber quién fue, la policía intenta investigar, pero es muy complicado. Pero bueno, eso se le va a acabar dentro de poco porque estamos en la compra de unas cámaras que son espectrales, que lo que hacen es que detectan las manchas, aunque sea de noche, sí, detectan el hidrocarburo en el mar. Y entonces en el momento que lo detectan, saltaría una alarma y esas cámaras están grabando. O sea que podemos ir hacia atrás y podemos ver qué barco fue o de dónde fue, porque no siempre son los barcos, pero casi sí, siempre, hacia dónde fue. Entonces, por lo menos dentro del puerto de Las Palmas, dentro de poco eso va a ser más complicado. O sea que dentro de poco, si se produce un centinazo, ustedes sabrán casi con un alto porcentaje quién lo ha hecho. En principio vamos a empezar por zonas, porque siempre, a mí por lo menos en mi unidad, nos gusta hacer las cosas con proyectos pilotos y si funcionan vamos a por todas, por no hacer un gasto que no sea necesario. Claro. Y si funciona, primero lo vamos a hacer en la zona donde suelen pasar las cosas, que es donde hay reparaciones, donde hay más tráfico. Tenemos unas zonas detectadas que ya sabemos que ahí es donde más probabilidad hay. Claro. Pues las pondremos ahí. Y si ahí funcionan, pues ya iremos al resto de la dársena. Bueno, hablemos también de las especies invasoras en el puerto de Las Palmas. ¿Cuáles son las más habituales que nos encontramos? Afortunadamente hay que diferenciar entre lo que son especies alóctonas, que son las que vienen, que no son de aquí, y las que son invasoras, que son las que una vez que llegan aquí se quedan y además hacen daño a las otras especies autóctonas. En el caso de las especies invasoras no tenemos mayor problema. Las que hacen daño no tenemos mayor problema. Alóctonas sí, porque tengan en cuenta que dentro del tema de las especies invasoras hay dos razones importantes. Una son las aguas de lastre. Las aguas de lastre son las que cogen los barcos para estabilizarse, las cogen cuando están vacíos para estabilizarse y cuando están en carga las sueltan. Entonces si esas aguas las cogen en el Caribe y las sueltan aquí, pues las van a soltar aquí, dentro de esas aguas vienen pues esos huevitos, esas especies que después se desarrollan aquí. Hay un convenio internacional y nosotros estamos con Capitanía muy preocupados de que se hagan las cosas bien. Ellos si quieren hacer eso, si tienen que delastrar, es obligatorio porque el barco tiene que mantenerse. Entonces lo que tienen que hacer es coger agua, soltar el agua entre la travesía y coger agua de aquí. Entonces van soltando y cogiendo y cuando llegan aquí el agua que tienen es de esta zona. Entonces sí la pueden soltar aquí. Hay una normativa que rige eso. Ellos tienen que tenerlo en sus libros y demás, cómo lo van a hacer. Esa es una de las razones. Y las otras razones son que vienen pegadas a los cascos de los barcos, lo que son las plataformas petrolíferas, que van muy despacito, son verdaderos arrecifes. Esos traen a toda la vecindad, la traen con ellos, ¿no? Los cruceros, que también son otro... En este caso, no tanto, pero que... Imagínate que los cruceros que vienen aquí vienen del Caribe. Entonces sí, o del norte de Europa, pues también. Pero bueno, cuando están aquí los cruceros, lo que están haciendo es las rutas de aquí, ¿no? Y después las embarcaciones deportivas. Entonces, si te fijas, en plataforma, cruceros y el muelle deportivo que está con una demanda tremenda, somos potentes. Entonces, hay que tener cuidado aquí. Y por otro lado, al menos yo considero que estamos en unas islas que viven del turismo también y que entrar aquí cualquier especie que pudiera crear lo que sea. Imagínate unas algas que las playas las ensucian o que te dan, ¿sabes? Que dañan la piel o lo que sea, pues el daño al turismo sería... Entonces ahí sí que yo me preocupo bastante, me preocupo más que por lo otro estoy tranquilo, claro. Pero las algas, las especies invasoras, es una cosa más difícil de controlar.
Entonces, tenemos una empresa que también nos controla desde el año 2017, me parece que es. Hacemos unos controles, vemos las especies nuevas que hay, comprobamos todo esto, y ellos utilizan para hacer eso unas placas, entre otras cosas, ¿vale? Pero utilizan unas placas que las ponen pegadas a los muelles, y son unas placas pequeñitas que ahí pues, se van pegando las especies, entonces controlan lo que hay. Pues ahora el proyecto nuevo, que no sé si la semana que viene o la próxima, ya las colocamos, vamos a colocar unas placas que son fijas, de un tamaño mucho más grande, son de 2 metros por 2 metros y medio, y van a estar en los sitios donde, por ejemplo, en cruceros, en el muelle deportivo y en la dársena en el muelle donde están las plataformas. Entonces eso va a tener un seguimiento continuo, vamos a tener imágenes que podemos compartir. La experiencia esta ya se ha hecho en Barcelona han conseguido recuperar. La primera razón por esas placas no son las especies invasoras, es recuperar la fauna de aquí, ¿vale? Las que hay aquí. Entonces en Barcelona, por ejemplo, han recuperado hasta de caballitos de mar en dársena deportiva y demás. Y nosotros pues vamos a empezar, esa es la primera razón. La segunda es que ahí se va a crear una biomasa que en el fondo va a crear hasta CO2, además limpian las aguas, porque el estar, o sea, esas placas tienen un montón de funciones, pero igual que atraen a las especies autóctonas, atraen a las alóctonas, y entonces en vez de ir nosotros a buscarlas, es como el que le pone un cebo y dice, bueno, ellos vendrán y será más fácil encontrarlas. Con lo cual tendremos es como una especie de control temprano de lo que pueda aparecer, porque ya no hay que ir a buscarla, no hay que en toda la dársena saber dónde hay una especie, sino que le vamos a poner un cebo que tiene otras funciones, pero una de esas es la de tener una alarma temprana de una especie nueva invasora. ¿Cuál ha sido la especie invasora a lo mejor más rara que se han encontrado o más peligrosa para estas aguas? Pues no sabría decirte, así es que como peligrosa, normalmente los trabajos que nos dan ellos en sus conclusiones, pues nos vienen a decir que, bueno, que no hay problema, que está todo controlado. Alguna especie extraña que haya venido por eso te nombraba tanto el Caribe, que haya venido del Caribe y haya llegado aquí, pero lamentablemente o no, esa especie, pues cuando cambia el clima, cambia la temperatura del agua, pues ella sola va desapareciendo, ¿no? Claro. Bueno, para ir acabando también, claro, Puerto de Las Palmas, Autoridad Portuaria de Las Palmas, pero también trabajan con Lanzarote y Fuerteventura, lógicamente. ¿Qué acciones están llevando a cabo en estas dos islas? En Lanzarote y Fuerteventura, son los puertos de Arrecife y de Puerto Rosario, son dársenas, o sea, son puertos que funcionan totalmente distintos que el Puerto de Las Palmas. El tráfico es menor, es una única dársena, que además tiene, bueno, que tiene sus recovecos, pero es una dársena que está abierta, es mucho más sencilla de controlar, pero allí también tenemos una empresa que nos lleva la limpieza, lo mismo que aquí hacemos la limpieza de agua todos los días, pues allí también va mirando, si encuentra una mancha de hidrocarburos la limpia, si encuentra algún sólido flotante que puede ser peligroso también lo recoge, y también están las 24 horas, los 7 días de la semana, en alerta por si sucediera algo. Afortunadamente allí tenemos mucho menos problemas, porque también hay menos tráfico y es un sitio mucho más fácil de controlar. Sobre todo es que es más sencillo de ver cualquier cosa porque tiene una única dársena y la policía portuaria hace su trabajo y está allí las 24 horas, igual que aquí. Bueno, como decía, para ir acabando, claro, hablamos de puertos, hablamos de barcos, de grandes buques, hemos hablado de contaminación, de especies invasoras, pero ¿es de calidad el agua del puerto? Siempre existen dudas, ¿no? De, bueno, el agua es turbia, la gente no lo acaba de ver claro. El agua del puerto de Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Que digamos que en dimensión es mucho más grande, como acaba de decir, que el resto, podemos considerar que es un agua que se controla, ¿no? Y que, bueno, evitan por todos los medios posibles que vaya a peor, ¿no? Que se pueda contaminar. Ya te digo, tenemos un servicio de limpieza. Ese servicio de limpieza además actúa en el caso de que hubiese un centinazo. Desde el momento que la policía nos avisa al centro de control, salen las embarcaciones y lo limpian. Eso durante las 24 horas, sea un vertido, una emergencia o no, eso tienen que hacerlo. Y después tienen la limpieza diaria. O sea que intentamos que esté lo más limpio posible. De hecho, los controles que nosotros hacemos unos controles que nos hacemos nosotros mismos a través de una empresa externa, que tenemos que dar cuenta de ellos al Consejo Insular de Agua, tenemos que dar cuenta a las autoridades ambientales y tenemos unos estándares. Hay un estándar que es la ROM 5.1 que te dice cuál es la calidad de las... que es eso realmente es para la infraestructura, ¿vale? Y después tenemos unos estándares de calidad que tenemos que cumplir, que eso lo marca el Consejo Insular de Agua. Nosotros siempre, afortunadamente, en todos los controles que hacemos estamos dentro.
Aquí la empresa que nos controla la calidad de las aguas lo hace desde 3 puntos de vista. Primero, el de la calidad de las aguas que tiene que tener por lo que dice el Consejo Insular de Agua, después también por la RON, porque como tenemos obras de infraestructuras portuarias también tenemos otros estándares, y después además también colaboramos con el Departamento de Infraestructura, porque cuando ellos hacen una obra tienen su evaluación estratégica, tienen que tienen una declaración de impacto, y esa declaración de impacto te dice qué es lo que tienes que hacer, poner barreras para que la turbidez, normalmente si hay una obra, pues el agua, sí. Pues entonces también ese contrato incluye esa parte del control. Y afortunadamente, desde 2017, en 2017 fue la última vez que dio unas trazas de hidrocarburos por encima de lo habitual. No sé qué pasaría, yo no estaba en esa época, pero fue la última vez que dio, ya te digo, el control de las aguas se hace desde 3 puntos de vista. Primero es la masa de agua, que sería el agua, lo que vemos que es el agua. Eso nunca hemos dado problema desde 2017. Después se miran las partes que están en contacto con agua, que son fijas, que son las infraestructuras portuarias, también se controla ahí. Y por último se controla el fondo marino. El fondo marino no es fijo, se va moviendo con las mareas y demás, ¿no? Entonces también se controla. Y ahí sí que hay alguna vez que hay alguna traza de algún contaminante por encima o rozando el límite, que además no está nunca en el mismo sitio, porque como te digo, el fondo marino se mueve. Pero claro, lo importante de todo esto, desde que en 2004 empezamos a hacer estos controles, hasta ahora no ha subido, no ha aumentado. Y hay que tener en cuenta que si en 1910 se construyó este puerto, empezó a construirse, antes ya los barcos fondeaban en esta zona. Ahí, en la zona del mercado del puerto, por ahí, habían carboneras, se limpiaba el pescado y en aquella época pues, las escamas se tiraban al mar. Entonces, esas escamas, no olvidemos que al final pueden tener algo de mercurio y puede ser que den esas cosas. Pero para mí lo importante es que desde que empezamos a hacer las medidas, el puerto no ha incrementado no ha tenido más, ¿vale? Estamos mantenidos. Y por otro lado la gente puede pensar, dice, oye, ¿por qué no lo limpian? Porque el fondo del mar es muy complicado, sobre todo si se mueve. Si fuese un sitio en concreto, se podría dragar. Pero como se mueve y un día está en un sitio y otro en otro, además que dragar para quitar unas trazas tan pequeñas como son las que marca la ley que tenemos que... es complicadísimo. Sí, es una cosa que es primero que es muy difícil, y segundo que posiblemente el daño que hiciéramos por dragar todo sería peor que el daño que pueda estar haciendo eso, que está ahí estabilizado, ¿no? Pues terminamos. Guillermo Holm, jefe de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Es el puerto de Las Palmas, un puerto medioambientalmente bien cuidado, entre los mejores del mundo. ¿Qué categoría le podríamos dar? Yo en un ranking mundial pues no sabría decirte, pero yo sí que estoy orgulloso de cómo se implica la autoridad portuaria, cómo se implican los empresarios portuarios, y es verdad que todos vamos en un corre-corre con el día a día, con las empresas, y hay muchas veces que te despistas con algo y demás, pero yo siempre he tenido una sensación de que el empresario portuario se preocupa. Tengo la sensación de que normalmente la dirección normalmente no siempre, esta y las anteriores, se han preocupado por este tema, y yo lo que sí he hecho falta, y estamos trabajando también es que la ciudadanía se entere de todo lo que hacemos aquí y que no somos ese monstruo tan malo que podemos parecer. Y lo entiendo perfectamente. Tú desde fuera miras el puerto y esto es una infraestructura inmensa de unas dimensiones prácticamente iguales que la ciudad de Baja y que da miedo. Ahora mismo, hace poco, en las redes sociales preocupaba a la gente porque hay unas plataformas en Reina Sofía. Eso yo no me acostumbro a contestar en las redes porque soy parte implicada, pero eso sí, solamente significa que la cosa va bien. Las empresas, las plataformas nos eligen a nosotros por algo. Y esas empresas que se dedican al bunkering, además tienen unos controles y unos estándares de calidad que exigen a sus clientes. O sea, para venir aquí es que está esta cosa bien. Los charranes famosos estos que hemos puesto unas balsas por ahí, esos están aquí porque la calidad de las aguas es buena. Si el agua no estuviera bien, no anidarían aquí. Hay varios detalles que nos hacen pensar que la cosa va bien. Y que lo que pasa es verdad que a lo mejor quizás lo que nos falta es mostrarnos un poco a la ciudadanía, porque evidentemente lo que no se conoce no se quiere.
y a veces se teme. Sí, efectivamente. Pero bueno, nos quedamos más tranquilos con todo lo que nos ha contado Guillermo Holm, que sin duda, la verdad... Yo espero no haberles aburrido mucho, porque yo hablo mucho. Ha sido muy interesante y sobre todo yo creo que revelador, ¿no?, de todo lo que hacen, que es fundamental conocer toda esa parte que no conocemos y precisamente que nos da tranquilidad también por saber que si pasa algo está controlado y encima pues también que tratan... Yo ya te digo, si vale de algo, yo me voy a casa tranquilo cada vez que salgo de aquí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Venga, hasta luego. De Las Palmas y tenemos oportunidad de hablar con Vicente Belloch. Él es jefe de mantenimiento y señales marítimas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, encantado de conocer una parte que quizá a lo mejor, pues entiendo que muchos desconocemos, ¿no?, que es pues todo lo que hay detrás de un mantenimiento como el Puerto de Las Palmas, todas esas señales marítimas, ¿no?, que vemos también que tienen pues detrás a muchas personas cuidándolas y dejando que todo funcione en orden. Pero para comenzar y para hablar de un puerto de Las Palmas como este, ¿qué necesidades energéticas tiene? Bueno, antes que nada, agradecerte la oportunidad de poder expresar y contar pues lo que ocurre, digamos, de puertas adentro en la autoridad portuaria, en el puerto de Las Palmas principalmente. Por la parte de mantenimiento. Mantenimiento siempre es la parte oculta que casi nadie ve, pero que es la que permite que el puerto siga funcionando y caminando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y requiere, evidentemente, una dedicación y unos recursos importantes. Bueno, estabas comentando el tema energético. Desde hace unos años atrás, pues el tema energético empieza a ser un elemento clave, siempre lo ha sido, pero ahora empieza a ser un elemento clave en toda la transformación y todo el tema de la estrategia energética y la descarbonización que se está, digamos, hablando no solo a nivel Canarias ni a nivel España, a nivel europeo, incluso a nivel mundial. ¿Cómo afecta eso, digamos, del carácter global a pequeña escala que tenemos aquí al Puerto de Las Palmas? Bueno, Puerto de Las Palmas está en una isla donde tenemos un suministro energético, digamos, limitado, la producción es limitada, no tenemos conectividad con el continente, con lo que es una instalación aislada. Partiendo de ahí, vamos viendo las necesidades del propio puerto que tiene en cuanto a necesidades energéticas, ¿vale? Por parte de la autoridad portuaria, nuestros principales consumos van enfocados en el alumbrado de los viales, en las necesidades de instalaciones en las edificaciones propias del puerto, pero la comunidad portuaria en sí necesita grandes demandas energéticas, porque terminales de contenedores, los buques, los servicios, la logística, la industria que se desarrolla dentro del puerto, pues cada vez más vamos tendiendo a la eliminación del consumo de temas de hidrocarburos, o sea, con grandes emisiones de CO2, a electrificar esas instalaciones y con generación de energías renovables, intentando convertir esas necesidades energéticas en energía renovable, ¿vale? Y ahora me centro un poquito más en el puerto, ¿vale? Desde Europa, el paquete de medidas que ha establecido, que es el Fit for 55, o sea, Objetivo 55, se han establecido unos reglamentos que afectan directamente no solo al Puerto de Las Palmas, sino a todas las autoridades portuarias a nivel nacional y a nivel europeo, que es la AFIR. AFIR obliga a que de aquí al 2030 tengamos electrificados los muelles para dar suministro eléctrico a los buques conectados, que estén atracados, para ellos apagar sus motores auxiliares, con lo que consiguen que las emisiones de esos buques, una vez que estén atracados en puerto, sean emisiones cero. ¿Qué problemática tiene eso aquí? Bueno, pues que evidentemente la infraestructura portuaria, sobre todo la infraestructura eléctrica, pues no está adaptada a esa demanda energética. ¿Qué pasa? La normativa obliga a 3 tipos de tráficos diferentes, que son los que tienen la obligación de electrificar, que son los tráficos, los ROPAX, los tráficos interinsulares principalmente, donde están las rampas y los accesos a través de rampa al buque, y el de pasaje, los tráficos de portacontenedores, ¿vale?, que son las terminales, que tenemos aquí terminales de contenedores en el puerto, y los cruceros. Son los 3 tráficos, digamos, que obliga a la normativa a electrificar.
para que vea un poquito el orden de magnitud de las necesidades energéticas que tiene cada uno de estos tipos de tráfico, pues el tráfico de RoPax, o sea, el tráfico, digamos, interinsular, cada buque necesita aproximadamente entre 1 y 2 megavatios de potencia para poder mantener sus servicios que tienen dentro del buque cuando esté atracado en tierra. Un megavatio, estamos hablando de 1000 kilovatios de potencia. Una casa, para hacer un símil y Sí. pueda un poquito entenderlo, Sí, ubicarnos ahí. Está entre 5 y 7 kilovatios y estamos hablando de 1000, o sea, unas cuantas veces más el orden de magnitud. Nos vamos al siguiente tráfico, que es el de portacontenedores, y los buques portacontenedores con los reefers, que son contenedores de frío, que hay que mantener las condiciones de temperatura en esos contenedores, está entre 2 y 4 megavatios de potencia. Hablamos entre 2000 y 4000 kilovatios de potencia por buque. Y si nos vamos ya al tráfico de cruceros, pues crucero obliga la normativa a que demos disponibilidad de potencia de 16 megavatios, 16.000 kilovatios de potencia. ¿Qué significa eso? Aparte, no solo no vamos a poner una única toma para un único barco, o sea, solo tendríamos posibilidad de conectar a tierra 3 buques de forma simultánea, ¿no? Para el tema de tráfico RoPax, pues se habla de entre 4 y 5 conexiones para el tráfico de armas que tienen a terminar. En el León y Castillo seguramente también pondremos, donde tengamos rampas, ubicaremos tomas de corriente para la posibilidad de conectar diferentes tráficos enfocados en esa línea. Para portacontenedores, pues tendríamos que entrar en las terminales y mínimo conectar 2 o 3 buques de forma simultánea. Y cruceros, pues mínimo poder conectar 2 cruceros de forma simultánea, aunque tenemos capacidad para, creo que para 5 cruceros de forma simultánea. Con lo que empezamos a sumar las potencias y la estimación que hemos realizado aquí entre simultaneidad, frecuencia de los buques, coincidencia, tráficos y demás. La solicitud que hemos trasladado, ya te cuento un poquito más, Sí. a red eléctrica para poder disponer de esa potencia de 42 megavatios de potencia para el puerto de Las Palmas. ¿Y se han asombrado o lo ven normal? Viendo la escala a la que estamos, Claro. en una isla donde si analizamos el consumo medio de la isla en horas punta, ronda aproximadamente sobre los 500 megavatios. Bueno, entonces, 45 megavatios es casi un 10% de forma puntual de lo que se consume, de lo que se demanda en la isla, en sus momentos punta, o sea, al mediodía, la hora crítica, digamos, donde cuando más demanda hay, donde está toda la industria funcionando, donde está, digamos, también las oficinas, bueno, donde en general se incrementa el consumo en la isla. ¿Cabe la posibilidad de que, bueno, toda esa demanda que tienen no pueda ser, digamos, pues no sé, gestionada? Porque claro, estamos hablando de muchísima cantidad de energía que yo no sé si están capacitados aquí en Canarias para poder proveérsela, porque como bien decía Vicente Belloch, estamos hablando de un territorio insular que yo no sé si esa energía por cable submarino podría llegar o las centrales de aquí tienen esa capacidad. Bueno, hablando de la FIR, el reglamento que nos aplica para el tema de electrificación de los muelles, que realmente es la gran demanda energética que va a tener la autoridad portuaria de aquí al 2030, por luego hay que tener en cuenta también el crecimiento de la industria dentro del puerto y su electrificación de toda su actividad, que también va a generar un incremento de la potencia, que también habrá que tener en cuenta. Excluye, hay un pequeño párrafo que excluye del cumplimiento de ese reglamento a las regiones ultraperiféricas, como es, en este caso, es Canarias. O sea, realmente, por el cumplimiento de la normativa, a día de hoy estaríamos exentos. ¿Por qué el puerto aún así quiere acometer todo este tipo de infraestructura? ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que no puede el puerto es perder competitividad, no puede desmarcarse de las líneas que toda Europa está llevando, aunque la norma no nos obligue. Pero la norma también continúa y te dice,
en caso de que pueda existir esa capacidad de energía, o sea, esa necesidad energética del puerto, producida por energías renovables y que la infraestructura permita, digamos, esa generación, ya la excepción desaparece. ¿Qué ocurre aquí en Gran Canaria? Bueno, pues que está el proyecto en el sureste de Gran Canaria de la implantación de la eólica offshore, que eso va a generar de forma renovable una gran cantidad de energía. Tenemos también, por otro lado, el proyecto de Chira-Soria, que permite toda esa generación, parte de esa generación, almacenarla. Porque siempre el problema de las renovables es la disponibilidad de esa energía cuando uno realmente la necesita. Porque la renovable se genera cuando hay sol y cuando hay viento. Y ya está. Pero tú puedes necesitar la electricidad o por la noche o en un momento que tenemos el tiempo con lluvia y que no haya viento. Bueno, el proyecto conjunto de la generación de renovables con la eólica offshore, conjuntamente con el proyecto Chira-Soria, que es el almacenamiento de esa energía, y también dentro del puerto trabajamos en almacenar gran parte de la energía que vamos a necesitar, pues nos permitirá disponer de esa energía y ya la exención que nos quitaba del cumplimiento de la AFIR, pues ya desaparecería y nos veríamos con la obligación de cumplir esa normativa. Lo que no queremos es esperar a que eso suceda para luego decir, no, ahora se aplica y no haber caminado nada. Por eso estamos trabajando ya en esa línea. ¿Cuándo puede ser una realidad que veamos que se puede llegar a ese punto de electrificación y que todos esos buques que tienen esa alta demanda se pueden conectar al puerto? A ver, la normativa obliga que eso tiene que ocurrir en el 2030. ¿Vale? El 2030 es un plazo muy ajustado. Primero porque las infraestructuras que hay que realizar no solo depende de la autoridad portuaria, porque habría que hacer refuerzos de las infraestructuras eléctricas, aquí por decirlo de alguna manera, dentro de la casa, pero también tiene que venir reforzada la red de transporte, o sea, si la electricidad renovable se genera en el sureste, se almacena en Chira-Soria, pues la red de transporte que lleva esa electricidad, pues desde allí tiene que estar reforzada para tener capacidad para poder transportar esa energía hasta el puerto de Las Palmas. Nosotros ya esa necesidad ya se la trasladamos a la red eléctrica en el plazo que ellos abrieron en marzo de este año para que entren en los planes de inversión de red eléctrica del 2025 al 2030. O sea que vamos caminando todos un poco en paralelo para intentar que en el 2030 supuestamente esté el puerto electrificado y la disponibilidad de esa energía. Pero hay una tercera pata, es que los buques vengan preparados para poder conectarse. Eso es otro elemento que también Europa ha marcado otra reglamentación, que es el ReFuel EU, donde obliga también a los buques a la reducción de sus emisiones. Para ir complementando tanto en tierra como en mar la descarbonización de todo el sector y el transporte marítimo. Entonces, claro, todos esos buques que sí tienen que cumplir esa normativa y intentan atracar en un puerto como el de Las Palmas, va a haber conflicto de no puedes atracar aquí porque tienes que tener esa normativa o realmente tendrán que esperar a adecuarse a la normativa para pasar por un puerto como este. A ver, la normativa obliga tanto al buque como a las infraestructuras portuarias. ¿Vale? Luego hay exenciones. El buque, aunque tenga la obligación de conectarse, si la infraestructura portuaria no está preparada, no obliga al buque, porque ya tiene, digamos, la excusa de que las infraestructuras portuarias no están realizadas. El puerto lo que no quiere es que nos utilicen de excusa para no poderse conectar. Si no se puede conectar, que no sea porque las infraestructuras portuarias no estén realizadas. ¿Vale? Y la disponibilidad de esa energía que no esté puesta, digamos, a pie de cantil del muelle. ¿Vale? Y si el buque es el que no está preparado, bueno, pues las repercusiones y las sanciones que vayan dirigidas al buque y no a la autoridad portuaria. Que nuestra intención es que no haya sanciones para nadie. No que no se entienda mal. Que no se entienda mal. Bueno, decías, Vicente, que los cruceros, ¿no?, son los que más energía consumen. ¿Cabe la posibilidad de que de repente vengan 5 cruceros
y ponga en peligro la demanda energética de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Que nos veamos como una serie que hubo en su momento, El Gran Apagón. El gran apagón, el cero, ¿no? El cero. Sí, sí. A ver, eso forma parte de los estudios que estamos realizando, evidentemente, porque las conexiones, primero, capacidad de 5 cruceros tenemos, capacidad para conectar 5 cruceros, no haremos esa infraestructura. ¿Por qué? Porque la normativa no te obliga a la conexión del 100% de todos los buques, sino tendríamos que tener todo el puerto totalmente electrificado con una demanda de potencia altísima, con instalaciones de toma de corriente por todos los momentos, donde dificultaría la operativa de todos los tráficos, o sea, la estiva, la desestiva, el avituallamiento, o sea, todo eso tenemos que encajarlo, entre otros elementos más que tenemos que poner. Dicho así, el enchufe, que no es un enchufe en casa, sino que son armarios, son grúas que elevan los cables, o sea, son infraestructuras importantes, con lo que ya 5 cruceros, ya te digo, la suerte de tener que no hay que conectar los 5 cruceros a la vez, porque también la frecuencia con que tenemos 5 cruceros es muy baja, y tenemos que garantizar un 90% de los atraques. Bueno, podríamos jugar con eso y decir que los 5 no se conecten. Pero 2 cruceros sí que habría la posibilidad, y 2 cruceros estamos hablando de 32 megavatios de potencia, que no es poco. Hablando de lo que decíamos antes, de 500 megavatios, pues 32 es una potencia importante, que además es de forma puntual, que además es de repente, o sea, instantánea, es una subida muy importante de potencia, y que además es un periodo corto de tiempo que luego vuelves otra vez a desconectarlo, ¿vale? Todo eso habrá que coordinarlo en su momento, pues si con red eléctrica, con la empresa distribuidora que es Endesa aquí en Canarias, para que con preaviso, con tiempo, pues los sistemas ya estén, digamos, preparados para asumir esos incrementos. Con el almacenamiento que podamos tener en el puerto, amortigua ese incremento de demanda. Bueno, todo existe con soluciones evidentemente tecnológicas, permite esa conexión y regulada, y sobre todo coordinada. Efectivamente. ¿Se ha dado alguna vez el caso de que el puerto se ha quedado sin energía, que se han quedado con ese cero energético, y que, claro, siendo un lugar fundamental, ¿no?, y estratégico, pues se hayan visto en esa tesitura, que yo no sé si se ha dado, en cuánto tiempo se puede recuperar pues toda la demanda? Ha habido, por suerte, en muy pocas ocasiones, pero no solo en el puerto, sino en la isla. Ha habido, hace unos años ocurrió que quedamos sin energía. ¿Qué tenemos aquí en el puerto? Evidentemente tenemos soluciones o planes alternativas B para cada, digamos, concesionario o para la propia autoridad portuaria. En función de la criticidad de cada instalación, pues tienes que dotarla de los elementos para poder suplir un fallo de suministro de red. Por ejemplo, este edificio tenemos donde tenemos nuestros servidores, todo el sistema de control de cámaras, el centro de control del puerto necesita una operatividad de 24 horas todos los días del año y una garantía de suministro permanente. Pues tenemos duplicadas las instalaciones en cuanto a suministro de electricidad. Tenemos SAI, que garantizan sistema de alimentación interrumpida, que garantiza también la tensión y un tiempo de baterías que da suministro eléctrico durante 20-40 minutos, y luego un refuerzo de un grupo electrógeno, que en caso de que la red no se recupere de necesario, pues podemos disponer todo el tiempo, mientras vayamos, tristemente por ahora, reponiendo fuel, reponiendo combustible, reponiendo diésel, para que el grupo siga funcionando. Entonces, un plan B y un plan C. Hay un plan B, un plan C, y estamos pensando ya en el plan D. Ah, bueno. ¿Y cuál sería el plan D? Porque, vamos, ya pues el plan D, que pasaría a ser de el primero, es que este edificio, por ejemplo, hablando en concreto de este edificio, es que sea autosostenible. Ya funcionamos con parte de la energía que se consume con instalación solar. Tenemos instalación solar de autoconsumo, pero queremos ir más allá y que el edificio genere la propia energía que necesita. Estamos con proyectos para ampliar la planta solar que tenemos conectada a este edificio. Tenemos proyectado también almacenamiento para los horarios nocturnos y el resto de horas que no podamos cubrir con la producción solar, para que toda la energía que necesite el edificio sea producida a través de paneles solares. Me viene a la cabeza una pregunta que entiendo que no tiene respuesta.
¿cuánto asciende la factura de la luz del puerto de Las Palmas, teniendo en cuenta todo lo que nos ha hablado Vicente? Porque claro, A ver, eso es inasumible, ¿no? te puedo decir la cifra aproximada. Mejor no saberla. No hay problema, pero de la autoridad portuaria. Vale. No, evidentemente desconozco los consumos que pueda tener la industria que se desarrolla aquí en el puerto. La facturación de la autoridad portuaria al año ronda entre los 800.000 y 1 millón de euros. Eso en pago de la luz. Paga la facturita de la luz. La factura de la luz de 1 millón de euros. De 1 al millón año. de euros. Está al bien. año. Más o menos. Tengo también Puerto de Las Palmas, Claro. Arrecife, Claro. Fuerteventura, Arinaga. O sea, tenemos las infraestructuras portuarias repartidos entre aproximadamente 115 y 120 facturas. Claro. O sea, 115 y 120 puntos de suministro diferentes. Bueno, hay que hacer números, ¿no? Hay que estar. Hay que estar ahí. Antes hablábamos, ¿no?, de electrificación del puerto, todos los proyectos, ¿no?, de cara al futuro, pero claro, siempre también que hablamos de energía, de electricidad y agua, vamos, completamente opuestos, ¿no? Entiendo que todo eso también, pues no sé si tiene un sistema de mantenimiento o un tipo de canalización completamente diferente, ¿no?, para evitar que vayan a estar en contacto, que se entiende perfectamente que nunca lo van a estar, ¿no? Vamos a ver, el reglamento electrotécnico de baja tensión establece unos niveles y una garantía, no solo define el tipo de instalación, sino medidas de seguridad ante riesgo eléctrico, contactos eléctricos y demás. Evidentemente, tener el agua al lado, el agua y la electricidad es como el agua y el aceite, se repelen y además son malos compañeros. Las infraestructuras eléctricas en un puerto son prácticamente igual que cualquier infraestructura eléctrica en otra situación en cuanto a cumplimiento del reglamento. Hay unas instrucciones técnicas específicas para el tema de las marinas, o sea, el muelle deportivo requiere porque ahí sí que el cable acaba sumergido, el cable eléctrico pasa sumergido por el agua, los pantalanes, la altura que tiene pues es muy baja y si se salpican las instalaciones, los grados de estanqueidad deben ser mayores, pero no hay especial en las infraestructuras eléctricas en el puerto, no hay especial atención por el tema del agua. Evidentemente hay que evitarla, Claro. No hay otra. Las canalizaciones deben cumplir la misma normativa y lo que hace es, pues bueno, las intentan impermeabilizar más. Aún así, los cables que se ponen se pueden sumergir a veces en el agua y con el aislamiento que lleva, mientras no tenga ningún problema de aislamiento, pues no pasa nada. Pero sí, el tema de la corrosión, evidentemente hay que tenerlo en cuenta, el tema de la salinidad, que son elementos que también afectan a las instalaciones eléctricas, a todos los metales, creo que la corrosión pues, es un valor que hay que tener, un elemento que hay que tener en cuenta en el mantenimiento. Bueno, ¿qué otras tareas de mantenimiento llevan a cabo? Bueno, hemos desarrollado temas eléctricos, pero mantenimiento en el puerto no solo es el tema de la electricidad, aparte de mantenimiento de todas las infraestructuras, o sea, el propio muelle, el propio viales en sí, que eso lo lleva el área de infraestructuras. Lo que llevamos desde mi área son los servicios y las instalaciones, el servicio de limpieza, el servicio de jardinería, el de las redes de saneamiento, el del renting de los vehículos nuestros, el de suministros de electricidad, suministro de agua, el suministro de combustible, el servicio de desratización, desinfección, desinsectación de todo el puerto. O sea, tenemos cerca de 20 expedientes diferentes para atender todas las necesidades de mantenimiento de estas grandes infraestructuras, todas concentradas en esta pequeña superficie, vamos a decir pequeña en comparación con lo que puede ser un ayuntamiento, una ciudad, tal, pero que requiere la misma atención o incluso más, de polígono industrial. En miniatura. En miniatura. Aunque con bueno, aunque en miniatura, eso iba a decir, efectivamente, de grandes dimensiones. ¿Y cuál de esas tareas de mantenimiento es la preferida de Vicente Belloch? A ver, a mí mi preferida es la electricidad, no sé si se ha notado un poquito, yo soy ingeniero industrial, mi especialidad es la electricidad, con intensificación electrónica y automática, con lo que el tema eléctrico es mi pasión. Claro. Y la automatización, la digitalización, pues son áreas que siempre me han gustado mucho y evidentemente hoy en día son herramientas fundamentales para llegar a ser puertos competitivos y estar al nivel que este puerto necesita.
Bueno, y también otro aspecto importante es el buen funcionamiento de las señales marítimas, ¿no? Cierto. Claro, estamos hablando de que si una se estropea, pues estamos hablando de que a lo mejor un buque que viene de grandes dimensiones dice, oye, ¿dónde me queda? Babor, estribor, no veo ese faro, no veo esa baliza. Eso tiene que estar también siempre al 100% en correcto funcionamiento. A ver, debería estar al 100%. De todas formas, todo esto está procedimentado, viene regulado también a través de Puertos del Estado, y la IALA, que es la Asociación Internacional que digamos, vigila el balizamiento a nivel mundial, con lo que los protocolos ya están establecidos. Tenemos que tener una disponibilidad del 99% de las señales en global, clasificándolas en función de la importancia que tiene. Evidentemente los faros y las balizas de aproximación a los puertos tienen una importancia mucho más alta que el balizamiento interior del puerto. Hay 3 categorías, categoría 1, categoría 2 y categoría 3. La disponibilidad aumenta en cuanto a la importancia de la señal, pero también están establecidos los procedimientos y los protocolos de comunicación en caso de que una señal no esté operativa, ¿vale? Tenemos también, digamos, las espaldas cubiertas, por decirlo de alguna manera, en caso de que una baliza, un faro, una señal no esté disponible. Se notifica tanto al Instituto Hidrográfico de la Marina, se notifica a Puerto del Estado, se notifica a los navegantes, para que sepan que esa baliza o esa señal está fuera de servicio y que no puede ser utilizada como elemento de referencia. Bueno, pero para eso la ayuda a la navegación, o sea, los faros y la baliza, es una ayuda más de todas las que existen. Bueno, nosotros tenemos unos procedimientos, tenemos unos planes de mantenimiento de todo el balizamiento, igual que también tenemos la obligación de inspeccionar el balizamiento de terceros, con lo que con el personal que disponemos, pues vamos cumpliendo esos planes de mantenimiento. Cuando ocurre la incidencia, se paraliza el mantenimiento preventivo, se acude a reponer la señal con la mayor celeridad posible, cumpliendo los protocolos de comunicación. ¿Qué se estropea con mayor frecuencia? Poco. Poco, bueno. Poco. ¿En cuanto a señales marítimas o en general? Señales marítimas y luego en general. Bueno, en señales marítimas, de momento, como llevamos un mantenimiento preventivo continuo, por la obligación del cumplimiento de ese 99%, las incidencias suelen ser relativamente pocas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada mes estamos revisando todo el balizamiento del puerto. Claro. Cada 2 meses revisamos los faros, cada 6 meses revisamos el balizamiento de terceros. O sea, está todo planificado y programado, con lo que el grado de fallo es bajo, claro, es bajo. En cuanto al resto, difícil decir qué es lo que más, decir que estamos continuamente si no esperan a que algo se rompa para arreglarlo, sino siempre con revisiones van observando si algo se deteriora, pues hay que ir cambiándolo. Nos gustaría tener mantenimiento preventivo todo y, digamos, correctivo lo menos posible. Pues sí, pero el correctivo es necesario y ocurre, evidentemente sí. Bueno, para ir acabando, las nuevas tecnologías, ¿de qué manera las utilizan en un área como la de Vicente Belloch en mantenimiento y señalética? Pues mira, las nuevas tecnologías, evidentemente la digitalización es un elemento fundamental para llevar un buen mantenimiento. Tener los inventarios de las instalaciones, todos los elementos que tienes que mantener digitalizados, me refiero en base de datos, en sistemas que te permita planificar sobre eso las acciones de mantenimiento, tener un histórico de los mantenimientos que se han realizado o de las operaciones que se han realizado para poder hacer un análisis posterior estadístico y actuar antes de que los fallos ocurran, sabiendo, oye, mira, hemos tenido que hacer más revisiones, esto empieza a consumir más por este lado, este elemento empieza a dar problemas, pues antes de que genere una falla o un problema crítico, solucionarlo y solventarlo con anterioridad. En cuanto al tema de la sensorización, es un elemento también clave para nosotros, obtener información de cómo se encuentran todas las infraestructuras. ¿Por qué? Porque la supervisión es totalmente necesaria. Y en señales marítimas, por ejemplo, que es un elemento, vamos a proceder, está incluido dentro del plan de inversiones del puerto de los próximos, desde el 2024 al 2028,
una renovación completa de, de todo el equipamiento existente en el balizamiento. ¿Para qué? Para aparte cumplir también el reglamento en cuanto a los alcances y demás, ser más eficientes con reducción de los consumos, poniendo equipos hoy en día mucho más eficientes, aplicar tecnologías LED para conseguir los mismos alcances en lugar de las lámparas que tenemos, que hay en otras instalaciones, y luego la automatización y la supervisión remota de esas infraestructuras. ¿Para qué? Para ya ese porcentaje que tenemos del 99% que prácticamente ya sea el 100%, para también reducir la frecuencia de los mantenimientos de nuestras visitas a las instalaciones, que normalmente suele ser remotas. Claro. El tema de la logística y el transporte, pues bueno, también afecta, sobre todo en la insularidad, en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, la Isla de Lobo, etc. Tenemos instalaciones en sitios remotos donde el tener la información de cómo está funcionando ese faro, esa baliza, es clave, claro, para poder hacer un mantenimiento preventivo en condiciones y actuar cuando sea correctivo de forma más inmediata. Para 2025, para este 2025, en el área de mantenimiento y señalética marítima de Vicente Belloch, del aeropuerto de Las Palmas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ¿cuál puede ser el hito más importante para este 2025? Pues es que, a ver, estamos un poquito desde mi área, por eso está por un lado la parte de mantenimiento, que nuestra idea es continuar e incrementar, digamos, la disponibilidad de los medios, que es nuestra función, o sea, que todos los elementos y toda la infraestructura del puerto estén disponibles al 100% durante su vida útil. También desde la misma área llevamos la parte de la estrategia energética que habíamos hablado al principio. El 2025 yo creo que va a ser un año clave para el desarrollo de la estrategia energética del puerto, que no entra dentro de la parte de mantenimiento, pero sí entra en la parte de eléctrica o electrificación de los muelles. Va a ser un año clave en donde se van a resolver pues, temas de la necesidad de potencia en cuanto a las conversaciones que se están manteniendo con red eléctrica, con Endesa Distribución, con los refuerzos de red que se van a tener que ejecutar, o por lo menos planificar y tener ya bien definidos y proyectar de refuerzos de red dentro de la propia infraestructura portuaria, y que de ahí marcará las líneas de aquí al 2030 para llegar al objetivo que nos marca Europa. Bueno, un horizonte muy cercano, pero también un horizonte de grandes retos, y nos quedamos tranquilos también por ver todo lo que están haciendo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y agradecer a Vicente Belloch, jefe de mantenimiento, señales marítimas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que nos haya dado todas esas claves y la mayor de la suerte en un trabajo que se ve que le apasiona. Muchas gracias. Gracias.